Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perina y es para mí un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente haciendo Tenemos Historia, el espacio, el programa de radio donde nos proponemos conversar con distintos autores, investigadores de distintas profesiones. No las voy a nombrar todas hoy, que de alguna u otra manera... De 10 años te hay que cambiar. Sí. Que de alguna u otra manera investigan nuestro pasado, algún aspecto. Puede ser una historia personal, una historia familiar, claro, que de alguna forma también marca y pinta a toda una época y a toda una generación. De eso se va a tratar el programa de hoy probablemente. Pero en fin, cualquier aspecto que nos ayude a comprender de dónde venimos, cómo llegamos a ser lo que hoy somos y tal vez, solo tal vez, como nos gusta decir con Omar López Mato, intuir hacia dónde vamos. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien. ¿Hago lo parroquial? Así vamos rápido y al grano. Vamos a este tema que es parte de nuestra vida. Parte de nuestra vida. Yo muchos de los personajes de este libro los he conocido. Ah, sí, efectivamente. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que estoy en Twitter, @Emilio Perina, que el programa está siendo grabado en video por Daniel Villarroel y cada vez más gente ve los programas en video. Este es un tema sobre el futuro de la radio y cómo las redes, inclusive las redes de radio por internet, pero yo con Daniel nos fijamos qué programa va teniendo más éxito, cuáles se vuelven a ver. Bueno, están en YouTube desde hace un par de años. Los primeros programas los pueden encontrar en vimeo.com, Vimeo con B corta. También nos pueden encontrar en Facebook, a través del Facebook de Olmo Ediciones, o allí los va a dirigir a toda esta información, o el Facebook de Facebook/Tenemos Historia. Hecha la parte parroquial, les cuento que hoy tenemos la visita de alguien que ya estuvo con nosotros por un trabajo excepcional. Yo creo merecía premios, no sé si los ganó, ahora le vamos a preguntar, pero se ha convertido en un gran escritor, cosa que aparece en este libro, y siempre fue un investigador y un periodista implacable. Martín Siva, que está con nosotros. Martín, qué gusto tenerte acá. Para mí es un gran gusto volver. ¿Ganó en el otro lugar investigación sobre Clarín? Porque lo merecía. No ganó ninguno, lamento defraudar. Bueno, está bien, ¿no? Yo se lo hubiera dado si hubiera sido jurista. Mira. El Martín Fierro de los libros sobre Clarín. Una gran investigación en 2 tomos, un libro realmente importante también, porque además de entender Clarín, uno va entendiendo la época que transita el recorrido de ese diario, que es creo que algo que también conseguís en este libro. Aparte es una cosa, porque ese libro lo escribiste fundamentalmente trabajando en Estados Unidos. Sí, o sea, el libro fue un proceso larguísimo de 7 años, sí, y pude dedicarme de tiempo completo porque tuve una beca doctoral de la Universidad de Nueva York, de otra manera no hubiese podido hacerlo. Fue la base de mi tesis doctoral, se publicó en 2 tomos en la Argentina para todo público y después en los Estados Unidos el año que viene se va a publicar en un solo tomo para, Duke University Press, que es es un sello más orientado al mundo académico, pero bueno, uno de los más importantes de historia de América Latina. Dijiste lo que demandó el libro de Clarín y en un reportaje que te hicieron escuché que este libro también te demandó entre 4 o 5 años. Este libro le demandó una vida. Este libro le demandó una vida. Es cierto. Empecemos de aquí. Es verdad, es verdad. Pero vos sos en general de trabajar tranquilo, digamos, ¿no? Sí, me que el editor no te apure. Sí, yo trabajé de periodista periodista de redacción de los 18 años hasta los 30 años. Y ahí obviamente aprendí a escribir contrarreloj, a veces escribir, y también a mi propia dificultad y hasta angustia de trabajar de periodista, que el periodista está todo el tiempo exigido de escribir sobre temas que no conoce, que a mí yo realmente lo padecía mucho eso, pero no había posibilidad de decir que no. Entonces me acostumbré a escribir sobre temas que no conocía. Entonces para mí los libros siempre fueron el lugar donde podía pensar, trabajar, investigar, escribir y reescribir. Yo reescribo mucho, de modo que me he tomado más tiempo con los libros porque es el único espacio de escritura donde no hay una urgencia. Nadie está esperando un libro mío, entonces eso también ayuda bastante. Bueno, si estuviésemos en televisión aparecería un cartelito abajo que dice: los periodistas escriben sobre lo que no saben. Pero eso es algo es una frase muy fuerte.
Y claro, pero es verdad, te dicen, escribí sobre tal cosa a riesgo de hacer más larga la introducción y romper con nuestra regla, pero me tienta preguntarte cosas, Martín, porque primero le quiero decir a la audiencia, a quien no lo conoce, que es un hombre muy joven, nació en Buenos Aires en 1975, es licenciado en Sociología y tiene un doctorado en Historia de la Universidad de Nueva York, recién nos refería a eso, y empezó trabajando de periodista con la edad que nos dijo, 18 años, muy jovencito, pero su primer libro es tenías 22 años con el libro de... El primero 21. 21, sí. Mira vos, sí. Impresionante. Y la pregunta es, esta forma de trabajar que tenés ahora, ¿te sentís mejor que cuando hacías periodismo y estabas estresado? Porque... Sí, igual estoy estresado, así que el estrés no se fue. Uno siempre encuentra maneras para estresarse. Sí, obviamente que mi escritura cambió y, por ejemplo, mi primer libro fue sobre el asesinato de Juan José Torres. Sí. Torres fue un presidente boliviano asesinado a pocas cuadras de acá, en el año 76, y yo llegué a esa historia por azar. Mi primer trabajo pago era corresponsal de un diario boliviano en la Argentina, y el director del diario era el hijo de Juan José Torres. Entonces un día me dijo, mi papá murió en la Argentina, ¿te animás a escribir un artículo? Y bueno, yo en ese momento, si se quieren, mis referentes periodísticos eran García Lupo, Gregorio Seltzer, toda esa tradición latinoamericanista, entonces me metí de lleno, pensando que iban a ser un par de notas. Cuando terminé la nota quinta, le dije a Torres, hijo, quiero ir a Bolivia porque esto es para mucho. Llegué y ahí tuve unas primeras decepciones con el periodismo, que el diario, cuyo propietario era Samuel Doria Medina, no me publicó las notas, porque Samuel Doria Medina era aliado de Hugo Banzer. Hugo Banzer está sindicado como responsable del crimen. Así que ahí aprendí brutalmente también parte de las reglas. Y ese libro fue un libro que escribí con mucha bronca, porque también los periodistas creo que nos obsesionamos con temas a veces irracionalmente. Entonces, yo los primeros años de mi vida estaba obsesionado con Torres y con Banzer. Primero escribí sobre el asesinato de Torres y después escribí la biografía no autorizada de Banzer. Y ahí yo escribía con mucho más bronca, escribía como más adjetivado, más enojado. Con el tiempo, obviamente que, porque la pregunta por ahí de Emilio era que la diferencia, y la diferencia es eso, la distancia, que no quiere decir que no haya dejado, no quiere decir que no tenga más enojos, pero bueno, escribo distinto, sí. No volví a leer el libro, por supuesto, pero las partes que recuerdo sí mi gran enojo con... Bueno, acá en el libro de la fecha, ¿no? El salto de papá, hay enojos contenidos. Pero hay enojos, sí. Ahí se te nota que estás enojado con algunas personas. Sí, sin duda. Y aparte una cosa que a mí me... Es natural. No, hay una cosa que, digamos, yo sí dije estos primeros libros, cuando yo tenía 21 el primero, 24 el segundo, digamos, después elegí una cosa más equilibrada, matizada, y de hecho los libros de Clarín, la crítica que he recibido de los kirchneristas, fuiste muy tibio con Clarín, y de los proclarinistas, sos funcional al kirchnerismo, así que siempre estuve en esa suerte de Corea del Centro. Bueno, está bien. Yo me siento cómodo ahí. Así, estás cómodo ahí. Pero acá no. No, bueno, esto acá, como bien dijo Omar López Mato, este libro demandó toda la vida porque el salto de papá está dedicado al suicidio de tu padre y a tu relación con tu padre y a la época que a tu padre le tocó vivir. Este es un libro destinado a mí me parece, a tener un buen recorrido, entre otras cosas, porque uno puede entrar al libro desde distintos lugares, distintos intereses. La relación filial, la relación padre-hijo ya justifica el libro, el fútbol que aparece, lamentablemente hinchas de Independiente. Como para, que lamentablemente. Acá hay minoría. Pero... La minoría no, estamos en minoría. Sí, por eso yo estoy en minoría. Sí. Es raro que un hincha de Boca esté en minoría, pero pasa a veces. Y después la descripción que haces de la época y los personajes. Bueno, seguramente el abordaje en Tenemos Historia va a tener más que ver con la época y los personajes, pero la cuestión personal es casi inevitable al leer El salto de papá de Martín Sivak, que editó Seis Barral. Vamos a presentar los auspicios del programa, pidiendo disculpas por una introducción tan larga, y vamos al primer bloque. Seguimos en Tenemos Historia. Bueno, dijimos, nos visita Martín Sivak, que ha escrito sobre Clarín, es sociólogo con doctorado en Historia, y el libro que lo trae es un libro en el cual involucra la historia familiar, la historia de su padre, de su tío, y también yo creo que toda una época, ¿no? Porque creo que los 60 y los 70 están atravesados en este libro de una manera muy interesante.
Primera pregunta antes de meterme en el contenido del libro. ¿Cuánto dijiste voy a escribir sobre esto? Porque conociéndote y habiéndote escuchado en algún otro lado, sé que te demandó unos cuantos años. Pero empezaste garabateando cosas. No, obviamente que mi papá siempre estuvo muy presente en mi vida, antes de su muerte y después de su muerte. Nunca pensé que iba a escribir sobre él. Pero tuve un primer impulso que fue en el año 2001. Yo trabajaba en una revista que cerraba, la revista La Nata, que cerraba los miércoles a la noche, y se acercaba un aniversario de la muerte de papá, y empecé a empecé a escribir una semblanza sobre su vida, sobre quién era, pero no para publicar, ¿no? Era para mi hermano y para mis mejores amigos. Y en la revista en la que yo trabajaba, yo podría haberle dicho al jefe de redacción, Teneman le podría haber dicho, me gustaría publicar algo sobre mi papá, pero no existía ni como posibilidad la idea de hacer público alguien que fue una persona pública, no tan conocida, pero y para mí no existía la posibilidad de hablar en público de mi papá. Escribí esa semblanza el día del cierre, el día después del cierre, que fue 5 de diciembre de 2001, y cuando mandé ese que es el capítulo 2 del libro, realmente sentí un gran alivio y al mismo tiempo me convencí que nunca más iba a escribir sobre mi papá. No, era como, bueno, por fin pude decir algo sobre mi papá, mis mejores amigos y mi hermano saben lo que yo pude escribir sobre él, y ya está, y se terminó. Y después, 7, 8 años más tarde, yo vivía en los Estados Unidos. Desde que yo viví 5 o 6 años afuera. Viví en Londres, donde hice mi maestría. Viví 1 año y medio en Bolivia, donde escribí libros sobre Evo Morales. Y después viví 4 años en los Estados Unidos. Y vivir afuera también acentuó un poco la nostalgia. Y cada vez que venía se me volvía, era más brutal el reencuentro con la ausencia de mi papá, valga la paradoja, o con mi mamá, que también había muerto. Entonces, la coincidencia que vivía en los Estados Unidos, que mi mujer estaba embarazada y que íbamos a tener un hijo, y eso como me actualizó la historia. Y entonces empecé a escribir. Lo primero que escribí fue, de hecho, el capítulo del secuestro de mi tío. El libro está dedicado a mi tío. Y bueno, y también con bastante pudor, porque yo en general la escribo sobre los otros. Nunca digamos, esto me resulta algo bastante extraño. Aún me resulta extraño, ya van casi 3 meses de publicación del libro, hablar de mi papá. Pero bueno, empecé a juntar materiales. Empecé a leer muchas memorias de padres, o sea, en la biblioteca de mi casa hay como 2 estantes solo de memorias de padres, que eso me ayudó a mí a como de padres que se suicidan. Ese es un poco el tema complicado. Sí, pero sabes que en esas memorias de padres, yo diría que las 10 o 15 que más me gustaron, que fueron como, no son padres, son memorias de padres, ¿no? Obviamente que en el libro está muy presente el suicidio de mi papá, pero yo más que nada, digamos, yo este libro nunca lo concebí como una especie de regodeo en la tragedia, ni... No, pero no es sacarte fantasmas de encima. Sí, puede ser, pueden ser muchas cosas, ¿no? Un libro es como un producto de tantas cosas, y yo supongo que también había una idea de una, que es como la pulsión del periodista, me di cuenta que era una historia para contar, ¿no? Claro. Hay otro gran periodista que escribió sobre su padre, que es Jorge Sigal. Claro, el libro de Sigal, sí, por supuesto, sí, es un libro que tiene unos 10, 15 años. Sí, difícil de conseguir, El día que maté a mi padre. El día que maté a mi padre, exactamente. Que en realidad es una metáfora porque el padre de él también muere en una tragedia tremenda, que entre comillas se puede ver como un suicidio, en un episodio en el Tigre, cuando caen, los había llevado a navegar a unos chicos y no les había puesto salvavidas ninguno. En una maniobra del barco, dos o tres caen por la borda, él se tira para salvarlos y él muere ahogado. Sí, hay una cosa así de sobre todo al leer esos libros, me parece que a mí me ayudó a ver la posibilidad de escribir este libro, y fue muy importante. Metámonos un poco en el contexto de la historia y de los personajes, porque como dice Omar, el capítulo dedicado, vos le dedicás el libro a tu tío, y el primer episodio traumático
En la familia no sé si habrá otros, pero el primero traumático es el secuestro de tu tío. Sí, obviamente eso cambió radicalmente la vida de mi papá y la vida de todos nosotros, ¿no? ¿Tu tío llevaba el liderazgo en la empresa familiar? Sí, bueno, en realidad la empresa la funda Samuel Sivak con fondos secretos del Partido Comunista. Era miembro de, digamos, este grupo de empresarios que administraba fondos del partido. Después él se autonomiza del partido, es decir, porque hay una pelea con Minera Luminé. Entre paréntesis, claro, cuando vos empezabas a hacer periodismo, Isidoro Gilbert publicó aquel famoso libro El Oro de Moscú, que es donde se revela por primera vez que hay toda una burguesía empresarial argentina que en realidad manejaba fondos del Partido Comunista, inclusive el hecho de que el Partido Comunista era el mayor accionista de la Coca-Cola en la Argentina. Exactamente, que Paenza padre supuestamente era según lo que dice Gilbert en el libro, era parte de ese directorio. Y también fue una cosa curiosa, ¿no? Como a veces uno se mezclan las historias. Yo encontré a Samuel, que es una persona que yo no guardo ningún cariño, de casualidad. Yo estaba en Washington, en los archivos nacionales, yo para el libro de Clarín y busqué mucho material ahí, que son esos archivos que uno desclasifica, ¿no? Bueno, vos ahora estás muy al tanto de todo pero eso es muy interesante, porque en gran parte de la historia argentina no le escribieron, se escribió desde acá, consultando el librito acá, y hay que ir afuera a buscar las historias. Y yo estaba en ese archivo, yo pasé meses en ese archivo, y en un momento yo estaba viendo las carpetas que correspondían a Rogelio Frigerio, el frigerismo. Estaba buscando la relación entre Clarín y el frigerismo, que bueno, muchos de esos documentos están consignados en los tomos de Clarín, y de repente, así pasando, encontraste Samuel Sivak. Almuerzo Samuel Sivak con Jacobo Timerman, con el agregado político de la Embajada de los Estados Unidos. Y fue interesante esa conversación porque eran dos paisanos engañando a un norteamericano. Porque el norte, claro, la información que tenía la embajada es que Minera Luminé era una empresa donde el Partido Comunista participaba. Entonces Jacobo Timerman y Samuel, Jacobo Timerman trabajaba en Diario El Mundo, que era un diario en el que mi abuelo fue accionista, también muy vinculado al Partido Comunista, y también mi padre trabajó en Diario El Mundo. Mira, todo queda acá. Sí. Y ahí ese documento fue una gran sorpresa, porque la verdad que sobre alguien con el que me costaba escribir mucho era sobre el papá de mi papá, y lo encontré ahí de casualidad, y también me ayudó ese documento, también por azar, a reconstruir la historia, porque ahí está claramente algo que no estaba en mi familia, no hay ningún registro, no hay ningún archivo, no hay nada, que Samuel empieza su emporio familiar en 1942, el día que nace mi papá, o sea, y termina, la empresa quiebra el día que mi papá se suicida, o sea que ¿Y la empresa a qué se dedicaba? Y tenía minera, el banco, Buenos Aires Building, la inmobiliaria, eran 4 o 5 empresas. En el último tiempo, y esto retomando la pregunta inicial, en el último tiempo, se concentró en créditos para la vivienda, inmobiliaria y la banca. Y en la década del 80 Samuel Sivak se empieza a retirar, y la empresa queda al comando de Osvaldo, que Osvaldo era mucho más criterioso, mucho más serio que mi papá, y tenía, me parece, más vocación como empresario. El tercer hijo de Samuel, Horacio, es un biólogo. Es un astrofísico que se va a Francia a hacer astrofísico. Pensé que era biólogo. Sí, astrofísico que se va a hacer un doctorado. Pues en realidad se va el día del golpe del 24 de marzo del 76, esa misma noche, a Francia, y se queda en Francia a hacer el doctorado y nunca más vuelve. Es el único que, en algún sentido se independiza de la empresa. Y en la década ¿Tenés relación con él, con tu tío? Él murió. Murió murió de un cáncer. Sí, murió de un cáncer en el año 2001. Toda la familia de mi papá murió. De modo que mi papá y Osvaldo quedan a cargo de la empresa hasta que se produce el secuestro de Osvaldo, el segundo secuestro, el del 85. Claro, eso quería que lo aclaremos, pero necesito hacer una pausa y contás cuándo fue el primer secuestro y este segundo secuestro, el del año 85.
Seguimos en Tenemos Historia, estamos con Martín Sivak hablando de un libro apasionante que editó Seis Barral, El salto de papá, y nos quedamos en el bloque anterior porque a tu tío lo secuestran 2 veces. No son muchos los casos de doble secuestro que yo recuerde. Un primero fue durante el proceso. Sí, en el 79, cuando lo abordaron a él, los secuestradores le dijeron: esto es mitad negocio y mitad política. El batallón 601 entendía que había dinero de las organizaciones armadas en el banco, no del Partido Comunista. Entonces, sin embargo, el Partido Comunista era reoficialista y hacía los negocios con el proceso en Moscú. Pero todo por el supuesto, tema necesitaba en ese momento equivocarse, necesitaba el trigo argentino. No, pero hubo una relación. No. De hecho, vos presentabas carnet del Partido Comunista y la policía te soltaba. Hay muchas historias de esas. Sí. Pero ¿y cómo? Entonces, lo secuestraron, entonces ahí... como forma de recaudar. Claro, la familia pagó el rescate, pero hay una pelea entre supuestos policías buenos y policías malos, porque al momento del pago del rescate iban a cobrar un grupo de policías y militares, y otro grupo de policías y militares, digamos, lo liberó. Claro, entonces, porque esa forma de recaudar no tiene contabilidad y alguno se queda con una parte de lo que maneja. Siempre pasó, inclusive con todo tipo de organizaciones, no solo con las fuerzas paramilitares, sino también con las organizaciones de montoneros y de ERP, ¿no? Sí. La contabilidad es un poco laxa, digámoslo así. Y entonces, pero ahí zafó. Sí, y ahí estuvo secuestrado mucho tiempo, recordame, a pesar de que yo tengo pocos episodios de una semana o 10 días, o hasta menos, menos de una semana. Y después lo que sucedió en el año, digamos, entre los que ayudó a liberarlo en el año 79 estaba Buletti. Y Buletti, digamos, Samuel y la familia lo premiaron por haber... Entonces creo que ayudaron a comprarle una casa, le dieron un premio en efectivo y empezó a trabajar para la familia. Y en el año 85 Buletti fue el jefe de la banda que planificó, concretó el secuestro y lo ejecutó a mi tío. Y lo ejecutó seguramente porque lo de haber conocido y sabía quién era. Sí, era una de las hipótesis. Y hay unas cosas que todavía me da escalofríos en el expediente judicial. Cuando veo el expediente judicial, Buletti dice: Osvaldo era un gran tipo. Así que eso fue... Pero bueno, el caso del 85 fue muy distinto, porque entre que lo secuestraron a Osvaldo y que apareció el cuerpo pasaron 2 años y medio. Entonces eso dio lugar al célebre caso Sivak, ¿no? Claro, el célebre en el sentido de, la incertidumbre. Claro, todos somos Sivak, todos pueden ser Sivak. Y aparte tu padre ahí salta un poco al... digamos, el estrellato, es decir, se hace notable cuando lo increpa Trócoli. Trócoli no mienta en pleno Congreso. Es un episodio que aparte él venía con un perfil bastante bajo, y en eso ese extemporáneo, esa actitud extemporánea marca una posición de él, ¿no? Por más que después la relación con el gobierno siguió siendo estrecha. Lo que siempre me llamó la atención es que tu padre haya querido escribir un libro sobre Lanuse. Eso es un detalle curioso. Un libro sobre Lanuse. Sí, en realidad, digamos, cuando mi papá, además del Partido Comunista, él había pertenecido a la FAL. Sí. Y él estuvo preso 2 veces. Primero en Devoto, y después en Trelew. Después de la masacre de Trelew. Y Lanuse, en el año 84, cuando nosotros volvimos a vivir en la Argentina, venía a almorzar cada 15 días. Lo acompañaba a mi papá, y ahí yo lo cuento porque era mi sorpresa. Él venía, que era, para mí Samuel era parecido a Lanuse, ¿no? Por la contextura física. Y bueno, y Lanuse, gran porte, también lo conocí, lo traté bastante a Lanuse. Un hombre, una presencia física como la de Gaulle. Y bueno, y cuando nosotros, papá siempre nos hacía partícipe de esos almuerzos. O sea, eso es muy curioso en el libro, es decir, te dan protagonismo a vos en todo, a pesar de que yo tenía 9 años. Sí, no, tenía 9 años, pero... y le hacía preguntas a un expresidente, digo, qué raro. Era el estilo de papá. Papá era, pues, si Lanuse pasaba por la casa con cierta regularidad, nosotros había un momento que comíamos con él y después se iban al escritorio, papá, León Pomer, el historiador, porque yo hasta este libro pensé que se trataba de un
de un proyecto de libro. Y cuando me encontré con Leon Pommer le dije, ¿tenés algún capítulo del libro? Y me dijo, ¿qué libro? No. Nunca lo. No, eran reuniones políticas. Tu papá creía en el año 84 que había que tener alguna relación con algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Que me parece que era un poco también esa idea que él, de su papá, y creo de toda una generación. La gran diferencia en la década del 80 es que los militares como partido político. Exacto. Como partido político, como un grupo de poder. El partido militar, el llamado partido militar. Entonces. Igual en el 84 estamos hablando de un Lanuse retirado, que va a declarar al juicio de la Junta. Y yo creo que también es por eso que. Claro. No es que iba en una. Claramente fue una persona de una gran dignidad, Lanuse, eso no hay duda, ¿no? Varios gestos los mostró. Y decime una cosa, y el segundo secuestro, bueno, termina de manera trágica, se produce toda esta notoriedad no deseada. Y yo pensaba, mientras lo contaba, Martín Sivak, que esta es otra manera de entrar a este libro, sobre la experiencia de lo que significaron los secuestros, a pesar de que todavía en la Argentina lamentablemente a veces hay secuestros express y formas de secuestro, sobre todo cuando tenemos un presidente que vivió esa experiencia. Y cuando Mauricio Macri fue secuestrado en el 91, la referencia permanente era el caso Sivak. Claro, sí, por supuesto. Era la posibilidad de que terminara igual, ¿no? Sí. Así que no deja de ser un trauma entre los argentinos esta temática, así que me parece importante que aparezca, lo quise subrayar, ¿no? Me parece importante que aparezca en el libro. Y después, ¿con qué otros personajes que trataron a tu padre tuviste oportunidad de hablar? Todos. En la casa, mi papá, combinaba su vida empresarial con la cultura de izquierda. O sea, uno de sus mejores amigos es Daniel Biglietti. O sea, Daniel Biglietti cada vez que... El cantautor uruguayo. Hay que hablar porque acá no es muy popular, pero... Claro, Daniel cada vez que se venía a Buenos Aires se quedaba en nuestra casa. Aparte que durante el caso Sivak, obviamente, de Manzano, Digón, Pirker, o sea, todos los... Mi papá no solamente nos invitaba a participar, sino que nos estimulaba a que habláramos con ellos. O sea, de modo que sí, que fue una especie de fauna que, aparte, por ahí en la megalomanía de papá, nosotros vivimos en una casa que tenía bastantes habitaciones, entonces los sábados había reuniones simultáneas, o sea, estaban en el quincho los amigos, en el living los militares, en el cuarto de juego los policías, había toda una cosa así de jugar en simultáneas, pero muy, muy, muy teatral, ¿no? Hasta como... Porque porque incluso el caso de su hermano, que para mi papá fue absolutamente desgarrador, al mismo tiempo él lo pensaba en términos políticos, él pensaba ir a fondo porque él consideraba que había que depurar las fuerzas de seguridad, y él, después de la aparición del cuerpo de su hermano, él insistió en su hipótesis o en su tesis sobre la responsabilidad de Arguindegui. Él estaba convencido que Arguindegui era la persona que estaba detrás. O sea, él vio el caso no solamente, o sea, vio como algo que trascendía la familia, que no solamente era lo de la familia, que había una necesidad de la democracia argentina de depurar las fuerzas de seguridad. Entonces él se obsesionó con esos temas, y al mismo tiempo empezó también a contaminarse de ciertos personajes. Por ejemplo, durante el caso Sivak, muchos militares carapintadas le acercaron información a la familia, porque obviamente los carapintadas, al ser outsiders, o sea, al estar fuera de la estructura de poder más relevante de las Fuerzas Armadas, tenían, y muchos de esos carapintadas terminaron después trabajando en la empresa, yo ahí como cuento en el libro, yo cuando terminé la primaria, un día papá me convocó al escritorio en el momento de los temas importantes y me dijo, tenemos que ir para un golpe de Estado, y fuimos los dos a ver a Zaineldin, a una quinta en la zona oeste. Sí, entonces una época de la política se hacía mucho en casa quinta, ¿no? Y yo todavía tengo recuerdos tan nítidos de encuentro con Zaineldin, porque era como un gran personaje y éramos los tres, y papá hablando con Zaineldin y discutiendo sobre San Martín, que a mí me costaba seguir la discusión, porque claro, yo había terminado el colegio primario, no era que... y ahí fue una de las pocas veces que lo escuché a mi papá hablar como judío, de las pocas veces. Es más, le dijo... coronel, anótese este libro, Ser judío, León Rosichner. Le ayudó bastante a entender qué es ser judío. De modo que todo eso fue una especie de educación sentimental muy particular,
siempre con esta idea de exponernos al mundo de los adultos, ¿no? Yo soy una generación, con mi hijo soy al inverso, o sea, yo siendo el mundo de mi hijo, aunque todavía no tiene la edad, todavía no tiene, sí, puede ser. Sí. Capaz que más adelante lo metés, pero sí, es verdad, es completamente distinto. Y también hay una situación conflictiva con Marta Ollanarte, ¿no? Que ella tomó una decisión o tomó una actitud que se aleja de la posición de tu padre. Sí. Y aparte, bueno, después tuvo una otra trascendencia, Marta. Acá hay un poco, porque los conocí a todos de forma distinta, pero los fui conociendo a todos con el tiempo. A Marta la conocí, a tu padre lo conocí. Sí, yo en el libro hablo de Marta porque Marta, dos meses después de el entierro de su marido y el hermano de mi papá, escribe un libro que es una suerte de diario íntimo de esos años, donde dice cosas crueles, muy crueles de mi papá. Pero muy crueles, donde mi papá aparece más como culpable que como víctima. Ese libro fue tan doloroso para mi papá que en mi casa lo escondieron. Yo lo descubrí muchos años más tarde y todavía me acuerdo la sorpresa de ver a mi papá tratado como es tratado en ese libro. Por esa razón, y 27 años más tarde, yo en el libro escribo un capítulo a partir de eso que publicó Marta Ollanarte. A la que fuiste a ver. Sí, porque Marta, después de desnostar públicamente a mi papá de la moda que lo desnostó siempre, mi papá nunca le contestó. Y no le contestó porque sus hijas son las hijas de su hermano. Primas, sí. Y aún así, cuando Marta Ollanarte fue candidata a primer legisladora con Cavallo, en la campaña electoral contra Aníbal Ibarra, como parte de la campaña, publicó una solicitada donde citaba la sentencia de Martín Irurzún, el juez que falló en el caso Sivak, diciendo que el caso se resolvió gracias a la tenacidad de Jorge Sivak y de Marta Ollanarte. De modo que, de repente, y para, digamos, buscar efectividad en una campaña electoral, entonces yo que nunca más volví a hablar con Marta, la cité en un bar y entre otras cosas le dije que no usara a mi papá en una campaña después de las cosas que había escrito, y Marta cumplió porque no volvió a usar esa solicitada. Bien, tema duro el que nos cuenta Martín Sivak. Así es el salto de papá, está lleno de historias fuertes, pero historias que retratan una época violenta, compleja, de entrecruzamientos tan extraños como el que nos acaba de pintar, ¿no? Que hace un ex militante del Partido Comunista con Zeneldín, ¿no? Pero está claro que el padre tenía un sentido de patria, eso aparece varias veces en el libro y eso surge. Hacemos una nueva pausa en Tenemos Historia y seguimos después conversando con Martín Sivak del salto de papá que editó Seis Barral. Seguimos en Tenemos Historia. Hoy nos visita Martín Sivak, el salto de papá. En los cortes seguimos conversando porque en el libro figuran y transcurren un montón de nombres de la cultura de los medios, de la sociedad de los años 60, 70, 80. Pero sobre todo los 70 y los 80 me parece que hay realmente un retrato de época que es muy importante. Y uno de los personajes que aparece y que diría que tratado con bastante dureza es José Luis Manzano, que fue ministro del Interior después de Menem, y que vos lo visitaste y charlaste con él también. Sí, Manzano fue uno de los dirigentes peronistas que obviamente, digamos, desde la Cámara de Diputados impulsaron la investigación del caso Sivak, tanto él como Roberto Digón, sobre todo Roberto Digón, actual dirigente de Boca, dirigente del sindicato de los tabacaleros. Tabacaleros, sí. Y Manzano, en un momento, a través de su testaferro, uno de los testaferros que era Néstor La Médica, un empresario mendocino, la empresa, mi papá tenía la tendencia a rodearse de malos interlocutores que obviamente exprimían al banco y se valían de una excesiva generosidad de parte de mi papá. El banco se convierte en una especie de tenedor libre de Néstor La Médica que digamos lleva negocios delirantes que ninguno funcionan.
Y en ese contexto es que, digamos, la médica y Manzano venían mucho a mi casa. Lo que pasó con Manzano es que en realidad yo no lo fui a ver para hablar de mi papá. Exactamente lo contrario, yo lo fui a ver para hablar de Mañeto. Cuando yo estaba escribiendo un libro sobre Mañeto, yo me reuní con todos los dueños de medios, ¿no? Porque era obviamente importante ver, digamos, cómo lo veían a Mañeto y qué me podían contar de Mañeto. Entonces yo fui con la idea de hablar de Mañeto y no hablar de mi papá. Y y Manzano me citó en un departamento desde el cual yo podía ver exactamente el edificio donde mi papá se mató. Pero no fue a propósito Manzano, no fue a propósito, fue esos azares increíbles. Un día de calor, pero de un calor espantoso de febrero de 2015. Entonces cuando yo entré, él me dijo, ¿vos sos hijo de Jorge o hijo de Osvaldo? Yo le dije, no, hijo de Jorge. Pero rápidamente le dije, como él tenía poco tiempo, le dije, era una conversación off the record. Entonces al final él me dice, bueno, pero vos sabés que yo hablaba mucho con tu papá, que yo comía, que yo tenía una relación. Le dije, sí, por supuesto que sé, ¿no? Pasa. Tenemos un segundo encuentro en su casa donde se repite más o menos la misma situación, donde Manzano me trata de idiota pensando que yo no sé qué tipo de vínculo era. Entonces, volvemos a las broncas, habíamos hablado de las broncas. Uno escribe por broncas. Si Manzano hubiese tenido, digamos, creo que la mínima honestidad, hasta intelectual, de decir, sí, con tu papá teníamos esto. Aparte, después las cosas, esto es una cosa, es como una especie de taller. Después de todos los emprendimientos empresariales de Manzano, tener esto con este banco es algo pero muy chico, ¿no? Después de la... Así que motivado por ese, porque me haya tratado como idiota, y cuento un poco todo eso, pero yo no hago valoraciones morales. O sea, yo también, digamos, trato de contar cómo es la relación entre una empresa y la política. Mi papá, cuando el banco estaba por caerse, él le pagaba sobresueldos a funcionarios, a miembros del Banco Central, a funcionarios públicos, y no lo digo eso para, digamos, ni para atacar a mi papá, sino para tratar de contar cómo funciona ese vínculo bastante los bancos opaco. Competidores de tu papá también lo hacían, probablemente. Supuesto, sí. Claro. Sí, entonces ese funcionamiento que siempre a mí como periodista me fascinó y al mismo tiempo es muy difícil acceder, en este libro decidí contar lo que yo recordaba, pero sin un ánimo de botón ni de señalar a nadie, sino de entender el funcionamiento. Y al mismo tiempo, como puedo contar eso a mi papá jamás fugó dinero y la colocó en una cuenta en Suiza, ni abrió una cuenta offshore, ni hizo nada, porque para él, digamos, el banco no era una fuente de crecimiento económico personal. En el programa Cierto Sentido de Patria que tenía tu padre, que está claro que se expresan esas actitudes. Sí. Como en general en el libro aparece un padre comprometido con su paternidad, diría, ¿no? Es decir, no solo por lo del fútbol, sino en varias cuestiones que contaste, inclusive esta forma de llevarte a las reuniones políticas, aún siendo chico, y de que lo acompañaras. La pregunta es, como empresario, no. Digamos, ahí no era empresario en realidad, no, o sea, no le tocó ser empresario, sí, pero tal vez no era su mejor perfil. Y aparte él, como él también pensaba en los negocios de manera política, él lo que él quería era salvar a su banco, primero con los negocios de compra y venta de propiedades, pero sobre todo con estos negocios medio delirantes con la Unión Soviética, con Polonia, con Pampernick en Bulgaria, en Polonia. Eran las cosas que a él le interesaba, o sea, los embajadores, llevar negocios, ganarle a Pampernick y a McDonald's, llegar antes a McDonald's. Hizo todo un emprendimiento de oftalmología, ahí lo conocí. Sí. Mira. Claro, papá tenía, de hecho la tapa del libro es una foto tomada en Moscú. Papá viajó con el doctor Brodsky. Ellos querían importar el método Fyodorov. El método Fyodorov, que fue un oftalmólogo muy destacado, empezó las operaciones de miopía en el año 84, 83, 84. Un poco antes, pero en el 83 se hizo más popular. Y bueno, fue un político también destacado. Estaba a punto de ser presidente y eso misteriosamente el helicóptero cayó abruptamente. Totalmente. Era un tipo muy hábil, muy inteligente, y tenía un método, muy buen cirujano, aparte, excelente cirujano. Y tenía este método que quería divulgarlo por todo el mundo, sí. Papá había comprado el Sanatorio Güemes, entonces quería el Sanatorio Güemes usarlo para traer. Y era obviamente que era un negocio, pero también era como esta idea de... Gracias a tu padre, el Sanatorio Güemes, gracias a tu padre conoció una de las mujeres más feas del mundo, una tal Albinova, que era una albina rusa, que la trajo acá al instituto, y yo le decía...
¿y esta mujer que viene? No, entonces me decía, no, porque nosotros como este láser tenemos 15. Y yo le dije, sí, pero este es mío, este lo pagué yo. Es una pequeña diferencia. Sí, incluso él contaba que, digamos, para vos y tus colegas era un poco complicado. Era de complicado. repente venga el método soviético a suplantarlos. Sí. Pero él me parece que se embarcó más en esa idea, ¿no? Y él volvió bastante decepcionado en la Unión Soviética. Pero eso él no nos contaba a nosotros. La tapa del libro es él boxeando en Moscú enfrente del Hotel Nacional, y él volvió muy decepcionado de la Unión Soviética. Aunque tenía toda una historia de gusto por la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, el la defensa de Rusia, y la defensa de la figura de Stalin como el hombre que había salvado a Rusia al nazismo. No, y eso sí, pero claro, él la primera había comprado tu padre parte de la historia oficial rusa, digamos. Sí, porque él igual, digamos, después de la Revolución cubana se hizo más pro-cubano en términos generales, pero bueno, y él intentó algunos negocios también con Cuba, que eso ya no, también hay algunas partes que no, porque hay una cosa también con este libro, ¿no? Que digamos, que fue hasta que me generó algún alivio, como que esto yo no quería escribir como una historia oficial donde esté cada detalle, porque acá no importa tanto, no es no sé. Entonces, cuando estaba terminando el libro decía, no, falta lo de Cuba, y la verdad que este libro no es esa reconstrucción tan minuciosa, porque este libro tiene que ver con otras cosas. No es una investigación sobre las relaciones argentino-soviéticas, ni argentino-cubanas, ni las relaciones de los cubanólogos que hay en la Argentina, que son muchos. Sí. Es una relación más que nada también con tu hermano, ¿no? Es decir, lo mencionas mucho a tu hermano y claro, están cambiando constantemente impresiones. Claro, mi hermano vive hace casi 20 años en Francia, él es músico y compositor, y claro, somos de la familia. Mi mamá murió hace también unos cuantos años, de modo que este libro también nos acercó mucho. Y de hecho, este libro tuvo muchos lectores antes de la publicación, pero bueno, el único que tenía derecho de veto sobre algo era mi hermano, y 2 semanas antes de que entrara a imprenta lo leyó, y bueno, yo incluí una carta que a mí yo cuando escribo un libro no es que lo vuelvo a leer, pero en este caso lo único que volví a leer varias veces es la carta de mi hermano, porque todavía me emociona mucho, donde mi hermano cuenta sus impresiones del libro, que es como una situación medio extraña. Yo lo entrevisto en el libro, pues mi hermano da sus impresiones, que es cierto, digamos, si se quiere, es una situación medio extraña en un libro. Yo no estoy acostumbrado a, digamos, claro, no es un texto ortodoxo. Exacto. No es un texto ortodoxo. Va y viene, y hay saltos en el tiempo y saltos en los personajes. Eso es lo que tiene a veces atrapante. También tiene un enfrentamiento con Bernardo Neustadt en su momento, Gabriel, ¿no? Bueno, sí. Uno era un adolescente, que se perdió una estación de servicio. Pero la verdad que, bueno, cuando salió el libro, mi hermano vino especialmente, me acompañó en las presentaciones en el interior, así que fue una cosa de mucha hermandad en todo sentido, la publicación de este libro. Bien. Tenemos que hacer una pausa y irnos al último bloque, pero tenemos que explicar un poco cuáles fueron las motivaciones que vos entendés a lo largo de la investigación de tu padre para dar este salto tan trágico. Última pausa en el programa de Tenemos Historia de hoy. Seguimos conversando con Martín Sigua de El Salto de Papá, que editó Seis Barral. Último bloque, nos queda muy poquito y cortito este bloque del programa de hoy. Tenemos Historia, para mí apasionante. Muchos de los personajes que aparecen en el libro los he conocido, estaban en Punta del Este, el pez dorado, el famoso Golden Fish, que venía la carpa de Bronner, Helbard, Timmerman, Borenstein, después estábamos nosotros, es decir, todo un grupo de gente que aparece muchas veces mencionada en este libro. Pero Martín, nos quedó rápidamente esa motivación. El banco finalmente, tanto mal negocio, lo lleva. Sí, a mi papá mi papá tenía cierto orgullo por haber sido preso político durante la dictadura de Lanusse, y le resultaba totalmente insoportable la idea de volver a la cárcel por un delito económico.
Entonces mi papá estaba, el gran fantasma de mi papá en los últimos meses, esa idea que iba a haber una quiebra y que le iba a terminar preso. Y después, y que era indigno eso. Claro, fue una cosa más de honor personal. Porque qué interesante para los tiempos de grieta pensar que tu padre, que fue preso político durante la Revolución Argentina, de la cual Lanusse fue uno de los presidentes, después pudo conversar y mantener una relación con Lanusse. Eso es un tema también para sacar de este libro, ¿no? No es que mi papá propiciara una reconciliación con las Fuerzas Armadas. Lo que sí, él entendía que en ese momento, con el contexto de la política argentina, había que tener una... y también, sí, yo creo que pesaba mucho esa idea, ¿no? De la indignidad, ¿no? De ser visto como un banquero inescrupuloso que fugó dinero, que abrió cuentas en Suiza con el dinero de los ahorristas. Mi papá nunca abrió una cuenta en Suiza. No, eso no era. Mi papá dueño de un banco y tenía un Fiat 128, no se lavaba la cabeza con shampoo porque es una costumbre pequeño burguesa, le molestaba mucho la ostentación del dinero, nunca ostentó. Digamos, había ahí una relación con el dinero que para mí también fue bastante formativo. Esta historia, yo creo, tenemos que ir cerrando el programa, ¿no? Pero no sé si Omar se inscribe en los turbulentos años de una Argentina que parecía que se iba a desarrollar y finalmente retrocedió frente al desarrollo, o sea, la Argentina postdesarrollista de los Frondizi, donde las luchas por el poder y los negocios llevaron a gente a ganar grandes fortunas y a otros a perder grandes fortunas. Por eso decíamos en un corte que hay políticos que se han enriquecido con la política, mencionamos a uno en el programa, y hay otros que terminaron pobres. Y lo mismo pasa en el campo empresario, ¿no? Es decir, podría escribirse una historia así también sobre Sacetru, un proyecto que quedó trunco. Hay muchos proyectos de vida que han quedado truncos en esa turbulencia de los años 70, ¿no? ¿Vos identificás eso con el...? Sí, yo, digamos, con este libro no quise iluminar parte de la historia argentina, sino que contar y que eventualmente se puedan hacer estas asociaciones como estas. Pero le pones, ¿cómo decir?, mucho condimento a quien quiera comprender una época, porque me parece que el retrato de los personajes está muy bien. Bueno, muchas gracias. Martín, gracias por tu presentación y te esperamos con otro libro y cuando quieras. Bueno, pero este es un libro muy valiente, la verdad que esto hay que reconocerlo. Primero, Martín siempre me pareció que es uno de los gran investigador. Jóvenes grandes investigadores intelectuales, por eso, intelectuales de la Argentina. Siempre me pareció eso y por eso cuando apareció este libro, que lo compré al principio y siempre tuvimos la idea de invitarte para poder hablar. Pero en segundo lugar, es un libro de una valentía y es decir, no es fácil hablar este tema. Ese tema no es fácil y esto hay que reconocerlo. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos hasta la semana que viene, los vamos a estar esperando en Tenemos Historia. Hasta la semana próxima. Vamos a estar acá.